Hace pocas lunas apareció el libro Autobiografía de un cuántico de Mark Quark, una de las primeras publicaciones de la editorial Sandham, que estoy seguro nos dará muchas alegrías con otras obras reveladoras. Mark, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Mark Quark es el seudónimo de Marc Cassaín, un autor novel barcelonés de poco más de 30 años. Y debo decir que precisamente tu juventud y lozanía me ha sorprendido por aquello de que los que peinamos canas de vez en cuando necesitamos que nos zarandeen para renovar la fe en los más jóvenes que significan futuro. Sorprende ver a una persona joven como tú inquieta por todos estos temas. ¿A ti no te extraña que una persona que tiene cierta edad te pregunte esto? Lo encuentras normal, ¿no? O sea, tú ves que la gente de tu generación tiene inquietudes por todos estos temas y somos los que tenemos otras edades los que no lo acabamos de percibir, ¿no? Yo siempre digo que en relación a la física cuántica no es que sea un contenido difícil de entender, no es que implique una gran inteligencia comprender los principios de la física cuántica, sino más bien una disposición, una apertura de tu mente a estas nuevas posibilidades que nos plantea. Yo he dado talleres tanto para adolescentes como para niños como para adultos y los niños tienen una gran facilidad para comprender estos principios porque parece como que en ellos ya hay una intuición que les hace más disponibles a esta filosofía, a esta mirada. Entonces yo creo que no es tanto una cuestión de edad, sino de disponibilidad y de apertura interna a estas posibilidades que se nos plantea. Gracias. Antes de que nos expliques por qué hiciste esta obra y qué pretendes con ella, déjame hacerte una pregunta para romper el hielo. Tras la pandemia o la plandemia, ¿en qué momento consideras que estamos de nuestra evolución? Wow, no lo sé, es una pregunta súper profunda. Yo lo que siento es que estamos en un momento muy significativo como humanidad. Estamos en un momento de transición probablemente sin precedentes en el que la tecnología ha amplificado de una manera abrumadora el flujo de información al que accedemos a diario. Eso tiene partes muy positivas y partes que nos pueden alterar, ¿no? Y distraer muchísimo. Yo siento que estamos viendo un momento de profunda transformación, como si la humanidad estuviera en un momento de contracciones preparto, de un nacimiento que aún no ha acontecido. Siento que aún estamos en el momento de contracciones y claro, eso implica pues que se mueven muchísimas piezas a una velocidad muy rápida y muchas veces genera dolor y genera sufrimiento, ¿no? Porque no estamos aún adaptados, habituados a manejar estos flujos de información diarios y sobre todo los jóvenes siento que están aún más expuestos a esto. Entonces siento que estamos en un momento muy delicado, muy significativo como humanidad y siento que las contracciones van a continuar. Yo siento que aún van a haber años de terremotos y de agitaciones externas, sociales e internas. Pero siempre hay dos miradas, ¿no? Siempre podemos tomar la responsabilidad ante esta situación y ver que dentro de un mismo mundo, dentro de este planeta, hay muchas realidades coexistiendo. Y para mí esta pandemia o plandemia, como comentabas, Salvador, ha sido una gran muestra de ello. Este mismo proceso que en principio ha sido muy colectivo y muy global en toda la humanidad, cada persona lo ha vivido de una manera distinta. Y eso nos recuerda que tenemos una gran responsabilidad, un gran poder en nuestro interior, que no es solo debido a causas externas, sino que cada uno, cómo decide gestionar la situación en la que se encuentra, apunta hacia sí. Y eso nos hace recuperar una responsabilidad que creo que es fundamental en estos momentos. Si cedemos nuestra responsabilidad hacia afuera, hacia los sistemas sociales, hacia los sistemas políticos, hacia los sistemas religiosos, creo que el sufrimiento es mayor, es sin duda mayor. Si tratamos de responsabilizarnos de nuestra salud y de cómo vivimos los procesos de profunda transformación que estamos viviendo y que vamos a vivir como humanidad,
Siento que al menos podemos convertir cada oportunidad como un aprendizaje. Hay jóvenes que son viejos y hay viejos que son jóvenes. Yo diría que tú eres un joven con sabiduría, ¿no? Sorprende, te lo digo de verdad. Yo que soy una persona que ya llevo un camino largo, vivido, me sorprende, ¿no? Ver una persona con tus inquietudes y con tu manera global de ver el mundo, con esa visión que se alcanza a veces con la edad, ¿no? O tú ya la tienes. O sea, que vienes con unos dones en la mochila importantes. No lo sé, no lo sé en realidad. Lo que sí que sé es que de joven viví alguna experiencia muy significativa. Quieres decir de más joven. De más joven, tipo los 19, 20 años, tuve algunas experiencias espontáneas que transformaron muy profundamente la dirección de mi vida. Dejé de interesarme tanto en lo que hasta entonces me había motivado, que era salir de fiesta, era estar con mis amigos y vivir una realidad, pues, no sé, que en su momento fue maravillosa, pero ciertas experiencias como que me tocaron muy profundo, me transformaron, y siento que es un tema de interés, ¿no? Siento que esa sabiduría, la energía, el poder que tenemos todos los seres es muy heavy, es muy alto. El punto es en qué dirigimos nuestra energía, en qué dirigimos nuestra atención. Esa es la brújula fundamental, ¿no? En este libro hablo de la cosmovisión, en cuanto a que todos tenemos una cosmovisión. No solo implica que sepa lo que es una cosmovisión o que me plantee esas filosofías, sino que inherentemente toda consciencia humana tiene una cosmovisión. Y eso es la brújula de nuestra vida. Entonces, si mi cosmovisión se basa en unos principios puramente, por ejemplo, materialistas o newtonianos, y mi interés está centrado allí, toda mi energía se va a dirigir hacia lo que esté en coherencia con eso. Una de estas experiencias que viví de muy joven es que entré en contacto con... O sea, tuve una experiencia de darme cuenta que yo no era este cuerpo, de que yo era otra cosa y que podía incluso estar en otro espacio y seguía teniendo cognición, seguía teniendo sentidos. Y entonces eso fue muy fuerte porque me di cuenta que usamos este cuerpo y usamos esta personalidad, pero en realidad no somos esto. Y esto se dice en todas las culturas, ¿no? En todas las tradiciones. Pero vivenciar esto, que siento que todos tenemos atisbos de esto, nos resignifica la vida, ¿no? Porque si la misma vida material deja de ser la finalidad como tal, se convierte en un medio. ¿Y un medio hacia qué? Y ese hacia qué abrió una puerta interna en la que desde entonces camino. Y hay momentos de todo, pero sí que eso se ha vuelto como para mí lo que más me atrae de esta existencia, ¿no? Que es descubrir qué soy en realidad, qué somos, qué es lo esencial en mí más allá de este cuerpo y más allá de esta personalidad. ¿Te consideras un humanista? Estudié psicología humanista, no sé si eso sirve, pero sí siento que la clave está en el ser humano. La clave de lo que nos atañe a nosotros está en resignificar qué es ser humano. Y esto creo que nos lo muestran con claridad los niños, ¿no? ¿Se te quedó corta la psicología para lo que tú esperabas? Mi etapa universitaria fue algo... Tuvo dos líneas, ¿no? Por un lado, hubo aspectos muy positivos, muy bonitos. Me encantaba ir a ese campus y compartir con toda la gente con una inquietud en la filosofía y en la psicología. O sea, el campus universitario en sí era eso, un ágora de inquietudes súper estimulante para mí y honro muchísimo esa época. Pero sí es verdad que en cierto momento, después de la euforia inicial en la universidad, a partir del segundo año, empecé a frustrarme mucho con lo que se me enseñaba dentro de las aulas, porque no se daba respuesta o ni siquiera se apuntaba hacia ese autoconocimiento que hervía en mí, ¿no? Se me hablaba de teorías, de psicólogos, del lenguaje, de cosas psicobiológicas, del funcionamiento del cerebro, y algunas cosas eran interesantes, estaban guay, pero nunca me acompañaron o me invitaron a indagar en mí,
experiencialmente, ¿no? Entonces hubo un proceso de frustración en donde no encontré esto en el contexto universitario y lo encontré o lo busqué en otras vías, ¿no? ¿Qué son? Descríbelas, porque tú eres un hombre con una formación ardua, o sea, importante. Bueno, algo que sucedió en ese momento fue que, fruto de esa frustración, dije, bueno, voy a ir una hora antes cada día a la uni y voy a ir a la biblioteca y voy a ver si en esa biblioteca encuentro algo que me inspire a dar esa respuesta que hervía en mí, ¿no? Y así lo hice. Empecé a ir una hora antes a la universidad cada día y en vez de ir a clase me quedaba más rato en la universidad. Y recuerdo el primer día que llegué a esa biblioteca gigante con multitud de libros de psicología y andaba por esos pasillos y digo, ¿ahora qué libros cojo? Hay miles aquí, ¿no? Entonces intenté caminar de una manera más bien intuitiva por esa librería y en un momento encontré un libro que me llamó la atención porque no tenía título en el lomo. Era un libro completamente negro en su lomo, así que lo tomé y la portada también era negra. Entonces eso fue, bueno, curioso, ¿no? Me fui a la mesa, me senté, lo abrí y en la primera página interior sí que salía el título del libro, que era un libro de Carl Gustav Jung que se llamaba Los arquetipos y el inconsciente colectivo, si recuerdo bien. Y en ese libro Carl Jung planteaba este principio de lo que él llamaba coincidencias significativas, que en otros términos también se conoce como sincronicidades, ¿no? Y wow, empezar a entender el principio de sincronicidad empezó a ordenarme muchísimo, porque me daba cuenta que yo había empezado a experimentar ciertas cosas que no entendía, que no les encontraba respuesta, y ver que había psicólogos, aunque no me los enseñaran en la universidad, dentro de las aulas, pero había grandes personas, no muchas personas que habían hablado de cosas mucho más profundas y místicas de lo que se me daba ahí. Todo mi ser empezó a resonar muy profundo, y eso fue una puerta más en la que me dio por empezar a tirar de ese hilo. Y ese hilo me llevó, entre otras cosas, a la física cuántica, que es lo que, bueno, me ha llevado a acabar plasmando este libro. Tú también haces música como un hombre del Renacimiento, eres un hombre completo de esa época. ¿Qué encuentras en la música? ¿Es otro elemento de expresión? ¿Es otro complemento de Marc? La música siento que responde a un pulso interno hacia la escritura. A mí siempre me ha encantado escribir. Recuerdo cuando estaba en el instituto ya, que estaba en la clase de biología, escuchaba a la profe, y de lo que me parecía interesante yo lo convertía en rimas. Entonces me gustaba hacer verso, poner en rima, poner en palabra, de una manera más bien poética, aquello que aprendía, que me inspiraba de lo que aprendía, ¿no? Y eso empezó a darse de una manera muy orgánica, muy natural. Nunca me imaginé músico, para nada. De hecho, tenía un montón de creencias limitantes en ese sentido y fue algo muy orgánico que se fue dando a través de la música rap, donde encontré una vía de expresión de esa parte de rima, del verso, de la expresión, de compartir un mensaje de lo que para mí era significativo a través de un canal musical, ¿no? Y así naturalmente la vida me fue poniendo, gracias a Dios, personas que me acompañaron en ese proceso de poder plasmar esas canciones y bueno, ahora el año pasado publiqué el tercer álbum, que lo he producido en mi casa, y la música es algo que siempre me ha ido acompañando. Para mí es casi terapéutico escribir. Se ha vuelto algo esencial en mi vida, en donde ya no solo para compartirlo, que eso siempre ayuda, porque es una energía que se retroalimenta y te motiva, te da fuerza, ¿no? Te da confianza en continuar, pero siempre ha nacido todo de un espacio muy íntimo para mí. La escritura y la música nacen casi de una necesidad interna. Eres un cantautor, un trovador del siglo XXI, que utilizas el rap en lugar de un laúd, ¿no? O sea, la música electrónica, que es la herramienta que tienes a tu alcance. Sí, la música rap es de nuevo, es una herramienta que se puede usar de muchas maneras, pero una de las grandes ventajas que nos da la música rap es que nos permite transmitir muchísima lírica, muchísimo mensaje, muchísima información
con una parte musical y dinámica y con la rima y con el verso que siempre entra bien. Entonces, ¿No has pensado cambiar el amo ordenador la por la guitarra, Marc? Sí, de hecho en este momento estoy cada vez componiendo más con la guitarra y disfrutando mucho de ese proceso también porque siento que la música nace desde otro lugar cuando tiene un componente más acústico y componer con la guitarra me está abriendo a otra experiencia, ¿no? A otros ritmos, a otras temáticas. Para conocer más al personaje que tenemos delante, también eres fundador de un método que se llama Inspira. Bueno, es la escuela. Es la escuela. Sí, la escuela Inspira es desde el Olón, desde el que comparto principalmente la práctica del Rebirthing Breathwork, que bueno, Traducido a nuestro idioma sería... sería una práctica de respiración conectada, en el sentido en que es una técnica concreta de respiración que lo que hace básicamente es despertar el prana de nuestro organismo, despertar nuestra energía vital, simplemente respirando. Y lo que evoca esta práctica de respiración es como si empezáramos a echar energía, ¿no? Echar agua dentro del cuenco de nuestro organismo, de nuestro ser. Y entonces, bloqueos, resistencias, tensiones, emociones, incluso creencias, incluso memorias que pueda haber, ¿no? En las profundidades de ese cuenco, que metafóricamente simbolizo como nuestro organismo, nuestro ser, esas piezas pueden empezar a emerger. La maravilla de la respiración, para mí, es la sencillez a la que nos invita. O sea, simplemente respirando de una manera orgánica, ni siquiera esforzada, ni siquiera es necesariamente intensa, ni difícil, sino de una manera conectada y fluida, se empieza a despertar esta bioenergía, este prana en nuestro organismo. De hecho, la palabra prana es una clave porque en sánscrito prana tanto significa energía como respiración. Y eso nos da una clave, cómo esta cultura conocía bien la conexión que hay entre nuestra respiración y la energía vital. Entonces empezar a disponer o a respirar esta energía es una maravilla, porque nos abre a espacios muy profundos de experiencia que yo vengo del camino más psicoterapéutico y también me encanta, pero veo que a veces se puede tardar más o al menos hay más interferencia de nuestras interpretaciones mentales y de la palabra y de cómo significo las experiencias, mientras que poniéndome a respirar evoco espacios muy profundos de una manera experiencial. Y estas puertas internas que se abren nos invitan a ser vistas, a ser reconocidas, a ser abrazadas. Y el simple hecho de que cuando se abren pues una emoción, una memoria, que a veces pueden ser memorias de nuestra infancia o incluso de nuestro nacimiento, de nuestra gestación o incluso antes, el hecho de continuar respirando, conectados, presentes con lo que estamos viviendo, seguimos vinculados a nuestra respiración, permite que esa experiencia se cruce, se camine, se integre de una manera, ya te digo, súper orgánica y muy profunda. ¿Y haces talleres del método o de tus clases de Inspira? Sí, con la escuela compartimos curso, formación, retiros, sesiones individuales. ¿La gente puede encontrar vídeos tuyos donde les explicas el método Sí, o hay gente que los puede implementar fuera de nuestra tierra? totalmente. Lo interesante de esta práctica es que siempre es distinto que te acompañen a hacerlo tú solo. Con ese acompañamiento pues es una regulación externa que te ayuda a transitar espacios que pueden ser muy profundos y desafiantes y siempre es una bendición tener una presencia a tu lado que te acompañe, pero no es imprescindible. De hecho, antes hacía referencia un poquito a algunas de estas experiencias espontáneas que se dieron en cierto momento de mi vida, que yo no entendía, que yo no comprendía lo que estaba pasando, yo no sabía qué era esta energía, yo no sabía qué era eso que me estaba sucediendo, pero sí me entregaba. No sabía qué era, pero me entregaba a esas experiencias. Y lo curioso fue, al cabo de 5 o 6 años, regresando de un viaje en Sudamérica, una amiga me dice, Marc, acabo de probar una cosa, una técnica de respiración, me ha encantado y, tío, lo tienes que conocer, quiero compartirlo contigo. Y dije, ok. Y fuimos a la montaña y me regaló una sesión de respiración.
Y fue como, wow, esto es lo que he estado viviendo, esto es lo que me ha estado pasando estos 5 o 6 años de manera espontánea, pero ahora veo que a través de la respiración se puede acceder a estos espacios tan profundos simplemente respirando, y se puede compartir con otras personas. Entonces eso resonó de una manera súper profunda en mí, porque de algún modo había sido algo espontáneo y casi misterioso lo que había vivido, y darme cuenta que la respiración era uno de esos canales a estos espacios internos, pues me enamoré de esta práctica, y desde entonces, pues, entre otras cosas, me dedico a compartirla y a acompañar estos procesos y a formar personas para que puedan también compartir esta herramienta, porque siento que es lo más transformador que he conocido. Se nota la pasión que pones en ella. Estamos hablando de física cuántica. Para la gente como yo, que somos neófitos en el mundo científico y de la física, por supuesto, ¿cómo podríamos explicarles qué es la física cuántica? La física cuántica va más allá de la ciencia en cuanto a que lo que realmente nos plantea es un nuevo paradigma de realidad. No necesitas ser científico, ni matemático, ni físico para comprender la física cuántica. Como os decía, hay niños y jóvenes que la pueden entender perfectamente. Lo que nos plantea la física cuántica es una nueva cosmovisión, una nueva manera de comprender mi relación con la existencia, con los demás, con los acontecimientos que suceden en mi vida, con mi salud, con mi estado económico, etc. En donde pone la consciencia como la base de la experiencia vital, ¿no? Podríamos, de algún modo, ver que hay una línea, quizá también científica, pero más newtoniana y materialista, en la que hemos estado mucho tiempo, es la que se nos enseña en la universidad, por ejemplo, en donde se entiende que un poco la cadena a distintos niveles, ¿no?, de la realidad sería que hay unas partículas, ¿no?, muy pequeñitas, que serían quarks, que forman protones y neutrones, que hacen átomos, ¿sí? De estos átomos entenderíamos que luego hay moléculas, de estas moléculas hay tejidos, células, y de estas células podrían formar un órgano, como por ejemplo es nuestro cerebro, y que es desde el cerebro desde donde emana la conciencia. Pues bien, lo que nos plantea la física cuántica, y hoy en día ya está bastante más que demostrado, es que la conciencia no es un fruto de nuestra mente. La conciencia es un campo que subyace a toda la existencia. Hay una frase de Max Planck que me encanta, porque este hombre, después de que le dieran el premio Nobel, unos añitos después, creo que esto fue en el 1940, por ahí, 40 y poco, tiene una frase que me maravilla, ¿no?, que dice: después de toda mi vida dedicada al estudio científico más elevado que conozco, el estudio de la materia, puedo decir que la materia no existe como tal y que debemos suponer una mente que subyace a la materia. Entonces, ya seres como Max Planck, ¿no?, que es uno de los pilares de la física cuántica, han conocido y nos apuntan, igual que muchas tradiciones espirituales de la Tierra, a que la consciencia es la raíz. Y es desde la consciencia, desde la que se despliega todo lo demás, incluido lo que experimentamos como experiencias materiales, ¿no? Somos emisores de energía, dicen. Y estaba leyendo que decían, según la neurociencia, que no somos conscientes de nuestra realidad, solo tenemos conciencia de un 5% de lo que hacemos. Es El otro hermoso, 95% no tenemos ni idea de lo que es este programa, ¿no?, que como algunos definen es la Matrix. Imagínate, imagínate. Es un camino insondable, ¿no?, esto de la cuántica, intentar comprender la realidad a través de la física. Sí, es como cuando miramos al cielo por la noche y vemos un cielo estrellado, vemos que hay algunas estrellas y un montonazos de espacios oscuros, ¿no? Un poco es esa proporción la que tenemos entre nuestra mente consciente
y toda la parte de nuestra consciencia que sí nos pertenece, pero de la que no somos conscientes de ella. Ese 95% no es que no esté actuando, está allí y de hecho lo estamos usando en realidad, pero sin ser conscientes de ello. Por eso hay una clave aquí. Un ejemplo que me encanta es el de un hipnotizador que va a consulta a una persona con este hipnotizador y le dice, bueno, te voy a hipnotizar, y lo hipnotiza. Cuando está la persona bajo el estado de hipnosis le dice, ahora, cuando te despiertes, irás a esa ventana y abrirás la ventana. Entonces, la persona que estaba en hipnosis recibe ese mensaje y cuando el hipnotizador la despierta, la persona evidentemente se levanta, va hacia la ventana y la abre. El hipnotizador le pregunta, ¿por qué has abierto la ventana? Y la persona responde, es que tenía mucho calor. Así es como realmente funciona nuestra mente. Los influjos de información desde los que tomamos las decisiones en nuestra vida son en su mayor parte inconscientes. Lo que pasa es que luego aparece nuestra mente consciente, racional, que se cree que lo sabe todo, y en verdad está manejando un 5%, y da argumentos y interpretaciones y justificaciones de esos actos. Pero ni cuando nos enamoramos es por lo que creemos que nos enamoramos, ni cuando vivimos cosas es por lo que creemos que las vivimos. O sea, hay un montón de información, un campo que está a nuestro alrededor y que nos pertenece, desde el que estamos no solo interpretando las cosas que suceden, sino directamente influenciando en ellas. Por eso atender a toda esa información inconsciente es una de las claves para realmente transformar nuestra vida y la realidad. Mientras no atendamos a eso, seguimos manejándonos dentro de una cajita de mente consciente y racional muy pequeñita, desde la que básicamente lo que hacemos es justificar e interpretar cosas en base a nuestra propia película. Mientras que las causas muchas veces están en ese contenido más inconsciente, lo que Jung llamaba la sombra. Y si no atendemos a eso, es difícil, por muy positivos y muy buena onda que seamos, realmente hacer transformaciones importantes en nuestra vida. Para ir concluyendo este primer acercamiento a la figura de Mark Quark, ¿por qué escribiste el libro? Es una pregunta tópica, pero... Este libro respondía a una necesidad de poner orden en mi vida, en primer lugar. Tiene una primera parte autobiográfica en donde comparto algunas de las experiencias más íntimas y trascendentales de mi vida, ¿no? Y siento que necesitaba ordenar eso que había vivido y que había compartido con muy pocas personas. La segunda parte, que es, ya nos adentramos en el universo cuántico, responde a una voluntad de compartir de una manera cercana y lo más sencilla que puedo esta mirada que considero que es fundamental en nuestros días, porque hace ya casi, más de 100 años que la física cuántica está presente, que sabemos de ella y que nos está brindando esta nueva cosmovisión, una manera radicalmente distinta a la que solemos usar de entender la realidad. Y esto no se conoce, ni en las universidades se aplica realmente. Aunque se estudie la física cuántica, no se aplica una mentalidad cuántica, ni en la educación, ni en la medicina, ni en la psicología, al menos a nivel mainstream. Y hay muchas personas que ya están abriendo estas puertas, estos campos y aplicándola y encontrándose con resultados absolutamente transformadores. Entonces, siento que estamos en un momento en donde incluso ya con la bandera de la ciencia, que podemos abrirnos a una nueva manera de entender la vida que nos lleva a un espacio de mayor responsabilidad. Quizás es el punto que muchos no quieren asumir, pero cuando nos damos cuenta que esa conciencia es la raíz de lo que experimentamos y que cada ser, de cierto modo, es el responsable, es el hacedor de su experiencia consciente, de su experiencia vital, sí nos responsabiliza, pero a la vez nos empodera y nos hace ver que no dependemos solo de las causas externas, ni siquiera de la sociedad, ni siquiera de la política, de los acontecimientos que suceden a nivel macro, que claro que nos influyen, pero cada uno es realmente el mago de su vida, el creador de lo que está experimentando, o al menos el responsable de cómo lo gestiona.
Entonces, creo que esa invitación, que yo no es que la sepa ni viva 100% así, sino que intento recordarlo una y otra vez, quizás de ahí nace también la voluntad de compartirlo, para recordar realmente la amplitud que hay en nuestro interior y que estamos usando todo el rato, pero muchas veces de manera inconsciente. Entonces es una invitación a tomar esa responsabilidad de usar nuestra varita mágica con más conciencia cada vez. Realmente, como dicen en el libro, eres un explorador de la conciencia, ¿eh? Sí, no he encontrado algo más fascinante que descubrir qué es el misterio de la conciencia en mí, en los demás, la conciencia humana, la conciencia de la naturaleza, la conciencia colectiva de la humanidad, y tirando de ese hilo quizás un espacio de una conciencia raíz, ¿no? Una conciencia fuente de la que lo demás suceda. Entonces, eso me parece lo más absolutamente maravilloso que puedo hacer con mi vida. Autobiografía de un cuántico, Mark Quark. Es curioso, ¿sabes qué pasa? Que te estaba escuchando todo el rato y era como si te estuviera... Hablabas cantando, ¿no? O sea, de una manera transmitías. Y digo, no sé si atreverme. ¿Se te ocurre hacer alguna improvisación de esas que tú haces de rap y tal? Así, te estoy poniendo un poco contra la pared, Podemos pero... jugarlo, sí. Para despedirnos. La verdad es que la vida es un proceso, Marc, y en mi proceso encontrarte ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Y bueno, me has arrojado mucha luz y sobre todo me has dado en estos momentos de mi proceso mucha esperanza en la juventud, que la necesitamos, te aseguro, los que tenemos ciertas edades y nos vemos un poco en un momento de la vida donde la manipulación está ahí muy latente, ¿sabes? Sí. Entonces, encontrar personas como tú es un refugio y la verdad es que también nos ayuda a liberarnos. Gracias, es mutuo, es mutuo. Te pongo en el brete, ¿te atreves? Sí. ¿Sí? Quisiera rescatar que la manipulación está muy presente, y es verdad, pero si nos abrimos a ella, hay muchísima energía potencial el hacer consciente esa manipulación. Creo que el peligro sería en no querer ver esa manipulación, en querer apartarla, en no querer ver esas sombras colectivas de la humanidad que están, creo que hoy en día, amplificadas, ¿no? Claro que eso está, y claro que eso nos influye, pero abrirnos a reconocer eso, al menos en mi experiencia, siento que despierta muchísima energía de transformación, de movimiento también, de acción, de una acción que parte de un espacio de responsabilidad, pero decir, hostia, hay tanto por ofrecer, hay tanto por compartir, que usemos toda esa energía potencial que nos brinda esa sombra colectiva para compartirnos, para unirnos más, para confiar en lo que realmente queremos hacer, lo que sea nuestro talento natural, eso que amamos hacer en nuestra vida. ¿Para qué perder más el tiempo en seguir dando vueltas, en mantener estructuras que no se sostienen por ningún lado? Entonces usemos esa manipulación, usemos esas sombras a nuestro favor en cuanto a usarlas como energía potencial para unirnos, para encontrarnos y para transformarnos juntos, en comunidad, que siento que es la invitación que está muy presente hoy en día. Bueno. Todo el mundo está esperando. Hemos hablado tanto de tus cualidades artísticas que todo el mundo está esperando a ver si qué sale de esa improvisación. Me dicen que no soy un rapero corriente, que esto es algo raro, algo diferente. Rap psicológico para liberar al subconsciente. Toda memoria del pasado nace del presente. Hay cosas que no están hechas para entenderse. Entonces cuando digo, siéntate y tan solo siente. Si quieres, vente. Hay toda una tribu esperándote, o quédate, que dentro encontrarás lo más importante. La vida es paradoja, una gran obra de arte. No tienes nada que cambiar, pero quieres sanarte. Pareces evolucionar y eso va a ilusionarte. Y en realidad jamás vas a ninguna parte.
Nada sirve de nada y aún así se comparte. Nadie te hace nada y aún así vemos culpables. En este juego de espejos y disfraces, en realidad eres todo lo que vayas a encontrarte. Pero paciencia, calma ese ímpetu. No se fuerzan los procesos del espíritu. Aquí todo resuena por similitud. Ponle voz al miedo y libera ese tabú con paciencia. Bro, calma ese ímpetu. No se fuerzan los procesos del espíritu. Aquí todo resuena por similitud. Ponle voz al miedo y libera ese tabú. Hay procesos que no se pueden forzar. Todo tiene su momento y todo se va a acabar. Más nos vale que aprendamos a soltar, pues algo tiene que morir para poderse renovar. Somos magos y venimos a crear. Cuida lo que pides porque se va a manifestar. En el cole deberían enseñar a invocar, pues la palabra es tu poder y lo puedes usar. Nacemos con una varita mágica en la mano. No hace falta ir a Hogwarts para ser un mago. Es tu naturaleza, hermano. Es tu poder y a la vez la responsabilidad que se te ha dado. Ya tienes claro qué es lo que realmente quieres. Usa tu energía descubriendo tus poderes. Pide lo imposible y para hasta que lo logres. No hagas nada si conseguirás lo que propones. Cuanto más sueltas, más atraes los millones. Más te desapegas, más te llueven las flores. Eres eterno, eones tras eones. En una vida eres el sol y en otra sus electrones. Pero paciencia, calma ese ímpetu. No se fuerzan los procesos del espíritu. Aquí todo resuena por similitud. Ponle voz al miedo y libérate de tú. Impresionante. Gracias. Bravo. Muchas gracias, Salvador.